Hola, bienvenida al primer título de esta nueva colección que lleva el título genérico de Secretos Esparcidos. En esta colección nos ocuparemos de tratar una infinidad de temas que, aunque parezcan separados o diferentes los unos de los otros, ya que se intentará tocar a todas las vertientes que marcan la búsqueda de lo que al final son la solución de cualquier vida, las preguntas fundamentales. Decía que aunque parezcan separados, en realidad esos temas tienen en común el hecho que intentarán ayudaros a contestar, por lo menos lo espero, al sinfín de preguntas que el hombre, cualquier hombre, puede plantearse acerca de su vida, del sentido de su existencia, acerca del significado y los secretos del universo que le rodea. También es acerca de los medios y técnicas de los cuales puede disponer para intentar resolver tan acuciantes problemáticas que hablaremos, intentando además en los títulos siguientes de entregaros unas cuantas técnicas iniciales que les permitan realizar por su cuenta todas o por lo menos una parte de las cosas que les voy a ir contando ahora. Iremos en estas grabaciones en compañía del ruido apaciguador del agua que está llevada por la ribera de Viana, que es el río que corre alrededor de mi casa, del molino en el cual estoy ahora mismo, sentado sobre una piedra. Es con esto que vamos a realizar esta grabación y las que seguirán después. Procuraré que, además, al final de cada cara de estos cassettes, haya unos minutos sin hablar, sin palabras, con solo este ruido del agua, con la intención de que podáis aprovecharos, por lo menos en cada cara después de haber escuchado lo que os voy a contar, poder aprovecharos, decía, de las inducciones subconscientes que, como siempre, en todos los títulos que he publicado, están aquí integradas, por debajo del nivel mínimo de conciencia auditiva habitual. También en estos diversos títulos intentaré contestar a la luz de preguntas que me fueron formuladas, que esto sea directamente, que sea por carta, en mi consulta o en mi casa, o sea por el correo electrónico de Internet, a raíz de la publicación de los primeros 19 títulos de nuestras producciones. Lo que tienen en común todas esas preguntas que me fueron hechas en muchos lugares y tiempos diferentes es que plantean, antes que cualquier otra cosa, una pregunta fundamental sobre qué es lo que hace que el hombre, el ser humano en general y yo en particular, en la boca de cada uno, sea lo que es. Está bien claro que no pretendo conseguir algo que ocupa a los filósofos desde varios miles de años, pero esto sí, pienso proporcionar unas cuantas pistas que permitan por lo menos a cada uno forjar y construir su propio esquema lector, siguiendo el cual llegará, por lo menos lo espero, sino a dilucidar estas interrogantes, sino por lo menos llegará a acceder a una visión más clara, más amplia de la naturaleza de su existencia y también de las relaciones privilegiadas que él, como todos, mantiene con el resto del universo. La actual situación del mundo hace que prácticamente a diario basta mirar un telediario o abrir un periódico para comprobar lo que voy a decir. Estamos confrontados a la terrible noticia de la muerte ajena, claro. Para poder decir que alguien está muerto, se requiere como única condición que la actividad cerebral esté reducida a cero. O sea, que la muerte del ser es la muerte del cerebro. En la actualidad, como supongo todos lo sabéis, los adelantos de la ciencia nos han mostrado que al final estamos viviendo dentro de un cuerpo que es, según como se quiere mirar, bien podría ser considerado como una especie de kit orgánico, ¿no? Ya que la moderna técnica de los trasplantes, así como los descubrimientos periféricos a los cuales ha dado lugar, nos obliga a tomar conciencia del hecho que la única pieza insustituible, la que es imposible de cambiar, alterar o de renovar, es el cerebro.
Claro está que la pregunta que se baraja en casi todos los círculos o las publicaciones que se ocupan de ciencias del hombre, de fisiología, de comportamiento, es evidentemente, como siempre, la de saber y demostrar que, como incluso se ha llegado a decir, que la actividad mental, la conciencia, no sea nada más que una especie de subproducto del funcionamiento cerebral, algo como una especie de secreción, un efecto. Lo que quisiera decir que las imágenes mentales, la actividad conceptual, la creatividad se reducirían al producto de unas cuantas conexiones neuronales, aunque éstas sean miles y muy complejas, o bien a uno u otro cóctel de neurotransmisores que estén o no conocidos en la actualidad. Pueden imaginarse a qué punto, conociéndome, por lo menos lo espero que me conozcan ya, puedo yo encontrarme en desacuerdo con estos conceptos mecanicistas que niegan al ser toda su dimensión espiritual e intentan reducir los prodigios de la mente y de la aventura humana a unas cuantas reacciones químicas. Más aún, si decidimos seguir por un instante el tipo de razonamiento que se suele usar para defender tales posturas, vamos a encontrar una increíble contradicción. La ley de Borel, que se conoce como ley única del azar y de la casualidad estadística, nos dice que dentro de un sistema de dimensiones finitas, o sea, dimensiones determinadas, y durante un periodo de tiempo también determinado, cualquier evento que tenga una probabilidad infinitesimal no se produce nunca. El profesor Émile Borel calcula los límites de improbabilidad en cuanto al planeta Tierra, pues son del orden de 10 a la centésima potencia negativa, siendo además de 10 a la 200 potencia negativa cuando se aplica el mismo cálculo al cosmos. Pues imagínense, otro matemático, Georges Salé, calculó que el contenido del código ADN de una sola célula no puede existir por azar. Quiere decir esto que el límite de improbabilidad es tan extraordinariamente inferior, no solo al límite de improbabilidad terrestre, sino también al límite de improbabilidad a la escala del cosmos mismo. Y la conclusión de Georges Salé es ejemplar, ya que este investigador y matemático nos dice que todo lo que no puede ser atribuido al azar es determinado y está producido por una causa inteligente, sin que se pueda o sea necesario precisar la naturaleza ni los caracteres específicos de este ser inteligente. No es aquí evidentemente el lugar para discutir posturas antagónicas, pero yo no podía dejar de mencionar estas posiciones indefendibles sostenidas por los portavoces de una cierta escuela de pensamiento que se reclama de la razón y de las matemáticas para justificarse cuando son las mismas que aniquilan sus argumentos. Pues bien, me temo que estas posturas, que ustedes supongo ya bien lo saben, y que son defendidas por cantidad de personas, solo les permiten, en fin de cuentas, escapar a toda responsabilidad real, reduciendo la historia humana a una serie de reacciones y manifestaciones poco menos que mecánicas, y además que ellos las conozcan o no, lo dan por supuesto. Una vez dejado de lado este aspecto, la única certeza que sinceramente podemos tener es que la única cosa de la cual podemos tener conocimiento es la conciencia. Sin embargo, la conciencia es el más extraño, el más indefinible y probablemente el más fundamental de todos los fenómenos. Al intentar acceder a un nivel suficiente de claridad que nos permita contemplar su esencia, llegamos a una situación muy parecida a la del actual estado de ambigüedad de los fenómenos observados por la ciencia. Para la ciencia, imagínense, los últimos datos de su evolución cognitiva han llegado a imposibilitar su aplicación a lo que quiere observar. Para aclararnos, vamos a intentar dar un ejemplo. Imagínense que quieren saber, por ejemplo, a qué velocidad corre un coche. Para esto pueden utilizar el radar que la policía de carretera tan a menudo utiliza con generosidad en las carreteras españolas, y evidentemente este aparato le dará la velocidad del coche. Pero llegaría usted a pensar
que el haz radar emitido por este aparato puede haber llegado a empujar el coche. Claro que no, me dirán. Sin embargo, si mirábamos el fenómeno contemplando cada uno de los constituyentes de este coche, y en esto quiero decir que bajando más allá que el átomo, hasta el nivel de las partículas elementales, resultaría que efectivamente el haz radar utilizado para medir la velocidad de este conjunto de partículas, que en final de cuentas es este coche, los habría empujados. O sea que, de repente, el instrumento de medición cambia precisamente la cosa que intentaba medir. Al mismo tiempo que la verdad experimental fina, la que vivimos, contradice la fenomenología observable. O sea que el haz radar, del cual hablábamos hace un segundo, no empujó el coche. Y ahí nos encontramos en esta extraña encrucijada, en la cual el mero hecho de intentar tener conocimiento o conciencia de algo altera o puede alterar este algo de lo cual se está tomando conciencia. Este fenómeno plantea no solo la parte negativa de la experiencia, que es una aparente imposibilidad de encontrar y vivir experimentalmente el universo tal y como es, sino que también plasma y dibuja la fantástica libertad y el proyecto mayor. O sea que estamos interactivos con el universo en el cual nos encontramos. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que de manera permanente la atención que prestamos al universo lo modifica. Y eso aunque la mayoría de las veces no nos podemos dar cuenta de las alteraciones que provoca nuestra conciencia en acción. Esto está debido a la naturaleza misma de los pensamientos que nutren, animan y plasman el espacio energético de nuestra conciencia. La mayoría de las veces se trata de pensamientos dispersos. Esto lo saben todos ustedes. Cada uno vive 1000 veces al día esta pérdida de rumbo de la conciencia, que hace que empezamos fijándonos en algo y al cabo de segundos estamos fijándonos en otra cosa sin saber cómo hemos llegado ahí. Es como si fuera una difracción mental que se expande sin rumbo y acaba conectando entre ellos una infinidad de puntos no contiguos, no relacionados entre ellos por un camino de encadenamiento causal, una secuencia vital o algo que esté similar a estas fuerzas que animan el cosmos. Esto hace que los resultados se parezcan a la fuerza aplicada sobre los elementos de la realidad que se contemplaba. Y de una conexión desorganizada solo puede salir el desorden. Por este motivo, tanta gente que intenta conseguir algo, al final no lo logra, porque a través de la proyección imaginativa de sus deseos, anhelos o miedos, ellos acaban rodeándose de una infinidad de conexiones con cualquiera de los posibles fallos de lo que tan afanosamente estaban buscando. Este fenómeno, que aniquila las fuerzas de transformación de la realidad a través de la división del pensamiento y la explosión de la conciencia, es probablemente lo que hizo nacer todas las magias. Y esto ya que, a través de la organización ritual característica de todas y cada una de las magias de la cual hablaba, lo que consiguen es unificar el pensamiento, la conciencia, alrededor de un solo propósito, una especie de monoideísmo. ¿Cómo procedemos al examen de las direcciones y técnicas que definen las diversas técnicas mágicas que existen o han existido alrededor del mundo y de las cuales tenemos constancia? Nos obliga a constatar que en la mayoría de los casos, por no decir todos, estas técnicas y las escuelas que las defienden se organizan alrededor de las motivaciones más rudimentales, más vastas. En pocas palabras, podríamos decir que sus ejes rectores se confunden con el enunciado de los pecados y virtudes capitales: el amor y el odio, la envidia y la generosidad, el respeto y el desprecio, la voluntad de curar o la de matar, la sobriedad y la gula, y un largo etcétera de pares antinómicos. Lo que diferencia las magias de los caminos iniciáticos es que las magias se anclan en una reducción de la conciencia, obnubilada por una sola gana,
un solo deseo, y además un deseo que siempre tiene un objeto, una diana, en el mundo exterior. Son caracterizadas por el hecho que sus resultados son siempre materiales y conectados con una satisfacción, un deseo que se quiere llenar, acabar, cumplir y satisfacer. Pero, cogiendo la comparación, en cuanto a las disciplinas iniciáticas, ellas llevan el ser a una visión cada vez más amplia del universo y del mismo, sin que exista ningún objetivo materializable o que resulte ajeno a la naturaleza interior del que emprende tan trascendente peregrinaje. Más, podríamos incluso decir que la iniciación quiere decir solo que se emprenda el camino magno que podría llevar a la masa orgánico-celular, que somos nosotros en nuestros pensamientos más reductores, llevar, decía, esta masa orgánico-celular hacia algo que podría prescindir del hecho o la necesidad aparente de tener un cuerpo. Y del otro lado tenemos la magia. La magia que en sus procedimientos llega a reducir la realidad universal hasta llegar a la mínima representación posible, que puede ser una vela para todos los fuegos, una copa de agua y un poco de tierra, cuando no se trate de huesos conseguidos Dios sabe cómo para el mundo material denso, unos perfumes para todo lo que se pueda respirar, simbolizando a su vez lo impalpable que son ciertas realidades imprescindibles a la vida, etc. Buscando, esto sí, buscando a través de estas civilizaciones reductoras y consiguiendo muchas veces que a través de la relación simbólica establecida por el ritual se llegue a obtener el mismo efecto en las dimensiones reales del mundo. La enumeración de todos los componentes utilizados por las prácticas mágicas para representar y ceñir, limitar el universo, representarlo dentro de un círculo simbólico, un pantáculo, requeriría una eternidad. Son millares de libros y de documentos y de experiencia que tienen que ver con esta dimensión en particular. Dicho sea de paso, y aprovecho la ocasión, que la palabra pantáculo nada tiene que ver con los pentáculos con los cuales he podido constatar en los últimos 15 o 20 años que se llegan a confundir casi siempre. Para aclararnos, la palabra pantáculo viene del griego panta, que quiere decir todo, y tiende a representar la totalidad del universo o el mundo, cuando el pentáculo, escrito P-E-N, viene de penta, que quiere decir 5, simbolizado por la estrella de 5 puntas, refiriéndose a las dos posibles posturas simbólicas del hombre en relación al cielo, cogiendo este cielo como símbolo de una realidad superior y poniéndose el hombre así, más cercano, más en las inmediaciones de la fuerza creadora. Pero esto tiene dos caras, dos vertientes, cabeza abajo o cabeza arriba, con todas las posibles variaciones descriptivas que se quiera dar a este fenómeno. Volviendo al camino iniciático, en cuanto a él, tiende habitualmente a una realización absolutamente diferente, ya que procura extender la conciencia del imperante hasta los límites últimos, buscando el encuentro, la unión con el gran todo. Lo que sí es cierto es que en los primeros pasos de estos dos caminos, los actos y las técnicas pueden llegar a parecerse, ya que en ambas opciones nos encontramos con el hecho evidente que quien empieza el viaje lo empieza por fuerza, desde la parte más densa de su realidad, o sea, a donde todos, al inicio, nos encontramos. Es solo después, cuando se llegan a definir los objetivos, las metas, que llegan a diferenciarse ya de manera definitiva las magias y los caminos iniciáticos. La mejor manera de representar la zona en la cual estas dos vías se pueden confundir todavía está probablemente en una anécdota atribuida a Krishna y Arjuna, anécdota que ya mencioné en varias otras de mis producciones, ya que es una de estas cosas que me llegan al alma cada vez. La historia dice que Arjuna pedía permanentemente a Krishna que le abriese las puertas que lo llevarían hacia la realidad última, la conciencia iluminada.
Y un día que estaban de medio cuerpo en el río, procediendo como siempre a sus abluciones, Krishna agarró a Arjuna por los cabellos y le hundió la cabeza por debajo del agua. Al cabo de un momento, cuando Arjuna empezaba a ahogarse de verdad, Krishna le sacó la cabeza y apenas este pobre Arjuna había llegado a aspirar una bocanada de aire, lo volvió a sumergir. Y repitió el proceso varias veces, antes de dejarlo recuperar finalmente el aliento. Y cuando éste volvió a respirar de manera normal, le preguntó: ¿a qué pensabas mientras estabas debajo del agua? Solo quería poder respirar, contestó Arjuna. Y entonces Krishna le dijo: cuando pidas y necesites lo que siempre me vas preguntando, con una mismísima intensidad con la cual querías respirar ahora, lo tendrás en el instante. Hay dos caminos que permiten encontrar la unidad del espíritu: la condensación de la mente sobre un solo concepto. Y como siempre, en esta vida, tenemos libre opción para escoger el uno u el otro de estos caminos. Uno está hecho de apertura y disponibilidad, de humildad y de entusiasmo. No persigue ningún bien material. Tampoco tiene como objetivo la admiración, el éxito o el reconocimiento ajeno. Sus etapas, los pasos de su realización son discretos y no precisan de ceremoniales ni de rituales de ningún tipo. Este es el camino del alma, la vía del corazón. El otro camino, en cuanto a él, está hecho de esfuerzos en contra de la realidad en la cual se encuentra el mago. Está hecho de actos que intentan conseguir poderes o capacidades prohibidas a los demás. Está dirigido hacia la condensación cada vez más fuerte de lo proyectado y acaba en la materia más densa, alejándose cada vez más de su origen luminoso. Su objetivo es el poder, que éste se ejercite sobre personas o bien sobre hechos, y la raíz de sus actuaciones es el intentar oponerse a lo que hay, obteniendo el control de lo que pasa dentro y alrededor de cualquier vida. La verdad, y hay que reconocerlo, es que sus resultados pueden ser a veces espectaculares, como yo lo vi en África en muchas ocasiones. Y está bien lejos de mí la idea de negar la realidad de tales fenómenos, pero lo único que importa es que tienen al final un precio muy alto, ya que lo que se pone en algún sitio donde no tendría que estar, siempre se quita de otro. Y al final de cuentas, pues esto se refleja, tarde o temprano, sea en el cuerpo, sea en la vida de quien se atreve a practicar tales manipulaciones. Evidentemente estas prácticas se sitúan mucho más allá de las pantomimas que rozan a la mayoría de las veces el ridículo y a las cuales nos han habituado los medios de comunicación y varias actuaciones en público en el transcurso del último decenio. Yo estoy hablando de técnicas muy reales, que surten efectos, diría que medibles, y que menos mal, por suerte, no son asequibles así como así al común de los mortales. Con lo que acabo de decir, y perdón de haber cogido un segundo de respiro, no se ha tratado en absoluto de discriminar entre buenos y malos magos, porque la actividad de los brujos, tal y como abunda todavía hoy día por doquier alrededor del planeta, como yo he podido constatarlo a través de muchísimos encuentros que yo he tenido, pues esta actividad refleja, cuando se encuentran los brujos dentro del marco de su propia cultura, pues refleja un nivel de interacción con el mundo que de muchas maneras podría compararse a ciertas técnicas industriales, cuales secretos son celosamente guardados y protegidos por sus detentores. De otro tipo, en fin, son los procedimientos rituales de los chamanes auténticos. Y a este propósito yo creo oportuno hoy de aclarar quién y lo que es realmente un chamán, para poder contrastar su realidad con los abusos que se hacen hoy día de esta denominación en casi todos los lugares. La palabra chamán viene de la raíz tunguso manchú, sham,
Esta raíz semántica contiene la idea de movimiento que evolúa y evoluciona en dos direcciones diferentes. O sea, se refiere a la vía del baile de una parte y al salto del otro. El chamanismo ha sido estudiado desde el siglo XVII en Asia Central y en Siberia, y posteriormente se encontraron comportamientos idénticos en muchas tribus amerindias de América del Norte, como en el sureste asiático, en Australia, en Oceanía, en América del Sur, en África del Norte. El chamán, el auténtico chamán, es un iniciado. Y un iniciado que ha pasado a veces pruebas extremadamente duras antes de llegar a acceder al estado de trance, durante el cual puede ejercer su ministerio. El chamán cumple el papel de médico en una sociedad en la cual solo se disponen de escasos recursos terapéuticos. También es el intermediario entre los miembros de su tribu o de su clan y las fuerzas invisibles que moran en otras dimensiones y que rigen los destinos de los miembros, de los que lo acompañan a lo largo de su vida. Al mismo tiempo, el chamán es el detentor de la memoria de su estirpe y, como no, el acompañante de los moribundos en sus últimos momentos. Su entorno cultural es un elemento vital para la sobrevivencia de su gente, y claro está que esta descripción somera no se puede aplicar a los que hoy día se reclaman del chamanismo, cuando en realidad están inmersos en otras culturas, son venidos de otras raíces culturales y además están impregnados por otras herencias. Esto no quiere decir, evidentemente, que los que intentan realizar lo que llegan a saber de ciertos rituales chamánicos, que emplean instrumentos de música, sonidos organizados, gritos, tambores, cantos, con ritmos que pueden ser similares a los originales, que usan saltos y danzas, copiadas en el mejor de los casos de algunos de los escasos documentos de los cuales se puede disponer sobre estas prácticas. Bueno, no hay duda, decía, que los que experimentan con estas prácticas y en estas condiciones puedan llegar a tener alguna que otra experiencia susceptible, como no, de cambiar sus vidas, por lo menos lo deseo para ellos. Pero cualquier comparación entre estas experiencias individuales y lo que de verdad es o fue el chamanismo estaría fuera de lugar, ya que estamos hablando de salpicados y de continuidad. El chamanismo verdadero está en la encrucijada entre la vía del corazón, o sea, el camino silencioso hacia el gran todo, y las técnicas auténticas, que son dedicadas a intentar mejorar o paliar las condiciones a veces muy duras en las cuales viven los que rodean el que las usa. Y esto que se trate de condiciones físicas, que decir enfermedades, desastres naturales, dificultades de sobrevivencia, o bien que se trate de desórdenes interiores que pueden hacer peligrar el equilibrio humano del grupo en el cual se encuentra. Para ilustrar este encuentro entre la trascendencia y los rituales aparentados de las magias que encontramos en el chamanismo, hay un excelente ejemplo, y es un ritual practicado por los indios Sioux de América del Norte, aún en nuestros días, y que ha sido profusamente citado, por lo menos por los investigadores que más me interesan, los más serios en estas materias. Se trata de un ritual que se practica en la logia de sudación. Concretamente se trata de una ceremonia de purificación antes de otras prácticas destinadas a abrir los ojos interiores de un aprendiz de chamán. El objetivo es el de permitir al futuro medicinal de poder ver y captar los planos sutiles de la realidad. Para realizar este ritual se llevan 6 piedras ardientes en la logia redonda. Una primera piedra se pone en el centro para simbolizar y representar el cielo como morada de las fuerzas sobrehumanas. Después se ponen 4 piedras más, una para cada dirección, y en fin, se vuelve a poner otra piedra en el centro de la logia para simbolizar la tierra. Así se representa el global, el gran todo, y el local, la tierra sobre la cual vivimos, y también el plano energético, que es el que permite al local de estar dentro del global, y esto es las 4 direcciones que hacen nacer al espacio.
al poner en su lugar la última piedra que simboliza la tierra, es el universo entero que está evocado, haciendo que se encuentren simbólicamente presente no solo el universo, sino también todos los seres que en él viven, acompañados, claro está, cada uno por sus poderes característicos conocidos por la cultura que acompaña y rodea y nutre esta ceremonia. Al finalizar esta puesta en orden, la logia se encuentra evidentemente consagrada como centro sagrado, ya es uno de los lugares elegidos por los cuales pasa o puede pasar el eje del mundo. Entonces se enciende una pipa sagrada, el calumet, y se ofrece al cielo, a la tierra y a las 4 direcciones del mundo. A este momento, todos los presentes fuman del calumet y después corean, todos juntos, Mituyake Oyasin, que significa todos somos parientes. Después de esto, el chamán que preside la ceremonia dirige la palabra al cielo diciéndole: mira, todo lo que se mueve en el universo está aquí. Y todos repiten esta frase enseguida. Y entonces el chamán empieza a rezar al gran espíritu, Wakantanka, el espíritu, el ser de los bisontes, mandando una voz hacia él con el fin de establecer un lazo especial entre el gran espíritu y el postulante que pilló la ceremonia de purificación. Dice: ¿a quién podríamos mandar una voz sino a ti, Wakantanka, nuestro abuelo y nuestro padre? Él, y en este momento dice el nombre del aspirante a Medicine Man, al ofrecerte esta pipa sagrada, te ofrece su cuerpo entero y toda su alma. Oh Wakantanka, permita que este joven tenga padres y familia. Permita que sea uno con los 4 vientos, los 4 poderes del mundo, que sea este joven uno con la luz del alba, que comprenda su parentesco con todos los pueblos alados que están en el aire. Él pondrá sus pies en la tierra sagrada, encima de la montaña. Quiera que allá arriba pueda recibir la sabiduría, sabiendo que tú eres el único y que tu poder se extiende a todo el universo. Está bien claro de que en esta ceremonia muy cargada de significaciones, estamos muy lejos de los tristes rituales de coercición que abundan en los libros y grimorios de brujería. Aquí se trata de una alianza. Todos somos familiares. Mituyake Oyasin, han dicho los asistentes, frente a la representación de la totalidad del universo que estaba en el centro de la logia. Es un parentesco con el gran todo que se funda en este momento. Lo que empieza para el postulante es una existencia de entrega y de dedicación a todos los seres y las cosas en las cuales se manifiesta Wakantanka. Es el primer paso sobre un camino de trascendencia. Supongo que entenderán fácilmente ahora que los contenidos de las palabras pronunciadas por este chamán en 1975 hayan sido muy diferentes y muy diferentemente sentidas, resentidas y captadas para los indios que estaban presentes en la ceremonia, de lo que pueden ser para nosotros. En nuestro caso, aunque podamos estar conmovidos por la emoción de este acto de entrega sagrada, las palabras empleadas no tienen raíces en nuestras almas. No hemos oído estas palabras ni esta lengua en nuestra niñez. No hemos construido nuestras primeras imágenes del mundo con las mismas referencias. En último análisis, estará bien claro que para alguien convencido de la realidad de las dimensiones espirituales de la experiencia humana, el hecho de haber nacido aquí y no allí obedece a una necesidad que escapa de momento a nuestra capacidad de entendimiento. Este hecho tiene un sentido profundo, no lo duden, aunque desconozcamos los pormenores que lo caracterizan. O sea que, si hemos decidido de nacer y vivir aquí es donde nos encontramos ahora mismo, es que hay un motivo para que no hayamos nacido en otro lugar que se parezca más a nuestros anhelos. Y tenemos que acatar este hecho consumado.
de la misma manera que los indios Sioux, participantes a esta ceremonia, acataron la realidad de sus orígenes y de su herencia. Los voy a dejar ahora unos poquísimos minutos con el ruido de esta querida arguera de Viaña para que puedan, lo espero, pensar, meditar o, cuanto más difícil aún, no hacer nada y relajarse. Bien, vamos a seguir con estas reflexiones que hemos empezado en la primera cara de este cassette. Los dejé en un momento en el cual hablaba de esta ceremonia y de este ritual chamánico que se realizó en mediados de los años 70 en Estados Unidos y que tengo constancia de esto, aún se está haciendo y se está practicando en varios lugares de Estados Unidos, incluyendo otras ceremonias de las cuales hablaremos en no sé qué título de esta colección, y que tiene que ver con la comunicación eventual con la tierra como madre, como sustancia, como matricia de lo que somos, y que pasa por la utilización de un agujero en el suelo rocoso que se llama el sipapu. Volviendo a la ceremonia de la cual hablábamos, pues en su transcurso, acuérdense, una frase capital fue pronunciada: todo lo que se mueve en el universo está aquí. O sea que implicaban la totalidad, el pensamiento chamánico, que es el punto común con las magias que van hacia abajo y los caminos iniciáticos que van hacia arriba. El pensamiento chamánico se conecta de manera habitual y significativa con los caminos de la trascendencia. Además, acuérdense, también habían pronunciado una frase para mí muy cargada de sentido: ni tuya que hoy así. O sea, todos somos familiares, no hay nadie que esté afuera de la gran familia humana, y puede ser que hoy día, en esos procesos de separación, aislamiento, rechazo, ignorancia o desprecio hacia la existencia, cuando no es al dolor, al sufrimiento ajeno, creo que es muy oportuno de acordarnos de esos actos que hacen de gente que muchas veces se trata de salvajes unos modelos potenciales para lo que tendrían que ser los ciudadanos de cualquier país, sea el que sea. En este proceso, como siempre, además en los procesos de trascendencia, la totalidad fue implicada, aunque de manera evidente, mirándonos a nosotros mismos, estamos siempre hablando de lo que puede ser la experiencia personal de la realidad, lo que vivimos día a día. A este punto de nuestras reflexiones creo que sería muy oportuno, y es muy oportuno, contaros lo que decía Einstein en 1938, cuando ya era un hombre más que famoso.
en un libro sobre la evolución de las ideas en física que publicó en común con otro investigador, que es Leonard Infeld. En esta obra, Einstein dice que los conceptos físicos son unas creaciones libres del espíritu humano, quiere decir que no son en absoluto, como se podría pensar, unas cosas únicamente determinadas por el mundo exterior, o sea que en realidad esos conceptos nacen de dentro y no de fuera. Acuérdense de que todos creemos tener muchas ventanas que dan sobre el mundo, pero tendríamos que preguntarnos cuántos dan sobre nosotros mismos. En el esfuerzo que hacemos para entender el mundo, nos parecemos un poco, si quieren, a un hombre que intentaría comprender el mecanismo de un reloj seriado. O sea, él oye el tic-tac, pero no tiene ninguna posibilidad de abrir el reloj. Si es lo bastante ingenioso, si es lo bastante fino e inteligente, podrá llegar a tener una idea, llegará a formarse una imagen, ¿por qué no?, del mecanismo probable que lo anima, y lo hará responsable de todo lo que puede constatar. Pero no tendrá nunca la certeza que su imagen proyectada sea la única que pueda explicar lo que él llega a observar. No estará nunca en una situación que le permita comparar esta imagen con el mecanismo, tal y como es. Más aún, no podrá tampoco representarse el significado de tal comparación. Y a pesar de todo esto, estará seguramente convencido que a medida que sus conocimientos vayan creciendo, pues su imagen de la realidad se volverá cada vez más sencilla, más concreta, explicando unos territorios cada vez más extendidos de lo que abarcan sus percepciones sensibles. De la misma manera, podría también creer en la existencia de un límite ideal del conocimiento al cual podría llegar un espíritu humano. Podrá incluso llegar a nombrar este límite, llamándolo, ¿por qué no?, a esta frontera ideal, la realidad objetiva. Pero, ¿qué es lo que Einstein expresó en este razonamiento? Sencillamente que no es la naturaleza intrínseca del mundo, tal y como es, la que llega a determinar los conceptos que sostienen la realidad física, sino que ellos son solo unas creaciones libres del espíritu humano. Lo que hacemos cuando reflexionamos sobre la naturaleza del universo o sobre lo que es, en fin de cuentas, nuestra propia experiencia vital, es hacer aparecer unas imágenes que fabricamos nosotros mismos para, gestionándolas, intentar ordenar, organizar, poner en línea lo que son o fueron nuestras percepciones iniciales. La imagen del mundo, que llamamos exterior, no puede ser comparada con un mundo que sería independiente de la imagen que nos hacemos de él. Finalmente, para poder hacer tal comparación, para poder enfrentar nuestra proyección subjetiva a la realidad objetiva de lo que está al origen de nuestras percepciones, haría falta que esas dos realidades, estos dos niveles de manifestación o niveles de captación, sean contemplados simultáneamente por algún observador que no hiciese parte ni de la una ni de la otra. Fíjense, pues frente a esta imposibilidad, la aventura del conocimiento depende de la convicción que se pueda tener que, al ampliar la calidad y la cantidad de los saberes que acompañan el conocimiento, vayamos perdiendo y eliminando paulatinamente, una después de la otra, las imágenes que nos separan de la realidad intrínseca del universo y del ser. Fíjense bien, no tenemos ninguna posibilidad de llegar hacia el punto en el cual las cosas podrían empezar a ser lo que son sin nosotros, si no abandonamos las imágenes que hemos fabricado creyendo que nos unían con la realidad, pero que en realidad nos separan de ella. Este concepto, expresado por Einstein, que cité hace solo un instante,
implica que el crecimiento del conocimiento vaya acompañado por una desaparición de los saberes especializados que lo hacen nacer, ya que la manía más terrible del ser humano es la de dividir, cortar, separar, hacer montoncitos con las cosas, que solo basta recibir tal y como son. ¿Quién cortaría el canigú en pedazos para saber cuántos kilos de roca está ahí, cuando en realidad lo importante es captarlo en su totalidad, que va a ser la palabra clave probablemente de todas estas grabaciones? Es que esta manera de comportarse del ser humano es un poco como si la ampliación cualitativa del conocimiento en sí resultase de un abandono progresivo de las imágenes mentales o espirituales, que al intentar ser la realidad consiguen finalmente oprimirla, ofuscarla, esconderla. Esto, si quieren, se podría expresar diciendo que la evicción progresiva de las imágenes mentales permite restituir a la realidad su sencillez esencial, llegando progresivamente a lo que se podría llamar una verdad objetiva. Una de las condiciones fundamentales necesarias para poder llegar a tal nivel de integración con la realidad absoluta, y en esto quiero hablar de un tipo de conciencia cósmica, pues sería bien evidentemente una total neutralidad. Y neutralidad quiero decir neutralidad tanto mental y afectiva como espiritual, frente a lo que observamos, que se trate de inmensidad del mundo y del cosmos, o que se trate de nuestra propia persona física, o de nuestra identidad mental como ser consciente. Esta condición fundamental e inicial plantea inmediatamente lo que va a ser la dimensión fundamental del trabajo que habrá que hacer. Tendremos que enfrentarnos, limpiándolo totalmente, al conjunto de las ganas y los deseos que plasman y definen las dos vertientes opuestas de nuestras relaciones iniciales con lo que vivimos. O sea, relaciones con y acompañando de las cosas que nos gustan y las que no queremos, metidos entre medio de este universo dicotomizado. Esta problemática de las relaciones placenteras o insoportables es la que dibuja la primera separación, el primer desorden dentro de nuestra experiencia de la realidad. Cortamos el mundo en dos, como mínimo. Es necesaria, frente a esto, una extrema vigilancia pasiva para podernos poner de manera clara y limpia frente a esta oposición primaria, puesto que al final es el soporte inicial de todas las captaciones que podemos tener y de su clasificación, aceptación o de la exclusión que pueden hacer de la confrontación con lo que pensamos, sentimos o queremos. El mero hecho de empezar el largo camino hacia la trascendencia nos lleva de otra parte a plantearnos unas cuantas preguntas sobre la naturaleza del universo en el cual nos encontramos y al interior del cual haremos los primeros pasos de esta aventura de la conciencia, porque evidentemente solo ahí podemos empezar. Desde ahora muchos siglos, los místicos y visionarios, quiero decir, los primeros exploradores de estas dimensiones expandidas de la experiencia consciente, nos hablan de la ilusión. Los textos y escritos y testimonios a este propósito se cuentan a millares, por doquier alrededor del planeta. Pero en nuestra orbe de civilización, quiero decir, ahora mismo, el concepto de Maya como ilusión de las formas del mundo está tan difundido, aunque la verdad sospecho que poco comprendido, que puede muy bien servir de referencia inicial al razonamiento y a la meditación sobre estos temas. Incluso si lo que se suele pensar de tal concepto sea en realidad ahora muy alejado de su sentido y contenido inicial. Ya hemos visto en el anterior capítulo, en la otra cara de esta cinta, cómo los matemáticos, y sobre todo Émile Borel,
han llegado a formular las condiciones en las cuales existiría la posibilidad de que aparezca una sola célula viva con su correspondiente contenido y características negaentrópicas, o sea que se opone a la entropía al desorden, siendo la negaentropía la característica de la vida. Pues bien, su respuesta fue que era imposible y que por lo tanto existía una voluntad inteligente, y he dicho voluntad, detrás de la aparición del vivo, y esto bajo cualquier forma que coja. Está bien evidente ahora que estamos hablando de una conciencia en acción, ya que no se puede diferenciar ni separar la inteligencia de la conciencia. Llegados a este punto, pues nos tendremos que cuidar de no confundir nunca el binomio conciencia e inteligencia con la racionalidad o la lógica, tal y como creemos conocerlas. Fíjense bien que razón y lógica han pasado en los últimos tiempos a ser una especie de nuevo Dios todopoderoso, en el nombre del cual se descartan como no se inmolan los que no comulgan con sus edictos y sus ideas. Pero la verdad es que razón y lógica, tal y como las conocemos o creemos conocerlas, no son con toda probabilidad tan absolutos como quisieran sus utilizadores. Es más que probable que existen otros modos de percibir y organizar en secuencias una realidad que, de todas maneras, no podemos confundir con sus descripciones. Basta con pararse un momento a reflexionar sin prejuicios sobre la naturaleza del pensamiento lógico o racional para poder constatar que al final pues depende directamente de nuestras nociones y captaciones del espacio y del tiempo, que son los condicionantes de nuestra experiencia actual, aquí y ahora, y que tú, decían los jesuitas. Si observamos un razonamiento cualquiera, podemos ver instantáneamente que siempre existen dos sistemas, dos organizaciones que lo caracterizan. Una sucesión que caracteriza la aparición de los conceptos y un orden, una progresión causal que encadena los conceptos los unos a los otros. El principio de sucesión corresponde a la linearidad de lo enunciado, o sea, las cosas que una después de la otra van reflejando históricamente la aparición de los conceptos, y en este sentido pertenece al tiempo. Del otro lado, la fuerza organizadora en cuanto a ella se ocupa de repartir y relacionar los conceptos, una vez que hayan aparecido, y está consiguientemente definida por el espacio, las dimensiones, las direcciones. Este espacio, que permite la correlación entre conceptos separados, siguiendo un plan dinámico de causas y consecuencias, es, al final, tanto el que ocupan o ocuparán las materializaciones o condensaciones de los conceptos, como el espacio en sí, y que esté o no ocupado, y por lo tanto dinamizado. A estos aspectos de lo observado y de lo pensado, habría ahora que añadir lo que son las características de lo existente, y la manera en la cual están correlacionados al concepto de Maya, del cual hablaba hace un instante, la ilusión, y también la gran reserva plástica, porque no es solo un engaño potencial, sino también lo que es la matriz de lo que podría pasar, a través del cual el pensamiento, la conciencia en acción, es susceptible de actividad creadora, modificando hasta la aparente realidad y las manifestaciones del universo en el cual se encuentra. En los últimos decenios, supongo que todos hemos oído hablar de los hologramas. Uno de los aspectos más importantes de dichos hologramas es la manera en la cual la información se encuentra almacenada en su estructura. O sea que, si se rompe un holograma en pequeños pedazos y que se amplía lo que hay en cualquiera de esos trozos añicos, no se tendrá nunca una ampliación de la parte de la imagen holográfica a la cual correspondía, sino que se obtiene otra vez la imagen holográfica
total. En pocas palabras, cogemos un ejemplo. Si se rompe un holograma de un retrato cualquiera y que se amplía la información contenida en el trozo donde veíamos, por ejemplo, yo que sé, la nariz, pues no se va a obtener una enorme nariz, sino que obtendremos otra vez, el retrato completo. Ahora bien, ya mencioné hace un instante, citando a Albert Einstein, que el universo en el cual nos encontramos, así como las leyes físicas a las cuales parece obedecer, son el fruto de un acto mental, de un proceso movilizador de la conciencia, que parece ser la única realidad. Ajá. Y ahora hay una cosa que se la voy a contar, porque, mira, en los años 60, un neurocirujano americano, el doctor Carl Prindram, se interesó en la manera en la cual el cerebro almacenaba los datos que le llegan a través de los sentidos y en general a través de la experiencia sensorial, así como se interesó al almacenamiento de los procesos mentales y de las cadenas significativas empleadas por el pensamiento consciente. Muy rápidamente, Carl Prindram llegó a la conclusión que el almacenamiento era de tipo holográfico, y así nació la teoría de la naturaleza holográfica del cerebro en cuanto a sus funcionalidades. Esta teoría, desde la época en la cual Carl Prindram formulaba su hipótesis por la primera vez, ha sido comprobada experimentalmente a través de una infinidad de pruebas. Y claro, parece resolver toda una serie de aparentes contradicciones entre lo observable y lo que las demás teorías sobre la estructura neural del pensamiento y la memoria permitían describir. Según esta visión y las experiencias que fueron llevadas a cabo permitiendo constatar la validez de tal hipótesis, la totalidad de las adquisiciones psiconeurales se encuentra bajo forma holográfica en todas y cada una de las aparentes localizaciones de sus lugares de condensación. Esto quiere decir que todo el contenido cerebral, digo bien, todo el contenido cerebral está presente en potencialidad en cada una de sus partes. Es el acto de movilización de la conciencia en acción lo que determina finalmente la aparición de un esquema general que ponga en interrelación la totalidad del cerebro, al momento en el cual un pensamiento, una reflexión, una captación se manifiesta o se condensa. Y ahora llegamos al momento álgido de estas reflexiones, ya que como vivimos dentro de un universo hecho, si aceptamos lo que hemos pensado y reflexionado en los últimos momentos, hecho, decía, de nuestras propias proyecciones mentales, ellas también son sometidas a esta estructuración holográfica. Pues bien, esta constatación implica varias cosas. La primera es, sin lugar a dudas, el hecho que cada lugar del universo en el cual estamos se encuentra como colindante con todos los demás. Y que además la totalidad de la realidad del universo está presente como potencial de realidad dentro de cada uno de sus componentes. Para esto le diré que yo aconsejaría de que leyesen pues un poco las obras de David Bohm, que están publicadas en castellano y que, aunque salten muchos párrafos o muchos capítulos, siempre les llevarán a una conciencia un poco más abierta de lo que probablemente sea este universo. Volviendo al tema inicial, el segundo aspecto mayor que deriva de la constatación que acabamos de hacer es que si todo el universo está presente dentro de cada una de sus partes o de sus componentes, esto quiere decir que esta presencia latente podría manifestarse o liberarse o realizarse a través de algún tipo de procedimiento. Esto es una cosa muy gorda sobre la cual volveremos en títulos próximos, pero de momento, como estamos al inicio de este camino, antes de describir estas técnicas y estas metodologías, hay que señalar otra de las consecuencias de esta situación.
Para darse cuenta del problema al cual me refiero, bastaría con darse cuenta que si el universo en el cual vivimos es una proyección de nuestras conciencias, algo tiene que existir para permitir que todas estas proyecciones estén sustancialmente idénticas. Este argumento, que ha sido utilizado varias veces en el transcurso de los últimos años para arrebatar o intentar arrebatar esta teoría, cae por sí solo si se contempla la concepción, por ejemplo, de los campos morfogénicos elaborada por Rupert Sheldrake. Y además Rupert Sheldrake ha sido publicado en castellano y, entre otros, un libro fantástico que describe unos 7 experimentos que pueden cambiar el mundo y que le aconsejo muy seriamente de leer con atención máxima. Según esta teoría que expone Sheldrake, y teoría que ha sido comprobada por toda una serie de experimentaciones que han sido llevadas a cabo en el transcurso de los últimos años, pues existe una relación dinámica constante entre las conciencias de todos los seres de una misma especie. Este fenómeno parece válido en todos los casos y permite, por ejemplo, comprender, entre otras cosas, cómo pueden aparecer al mismo tiempo unas adaptaciones específicas a situaciones o problemáticas concretas, y esto sin que haya existido ningún contacto entre los grupos de individuos en los cuales se encuentran los que manifiestan tales habilidades nuevas o intuiciones comportamentales. Esto tiene tanto que ver con los descubrimientos simultáneos, que son una cosa tan habitual en el campo de las ciencias aplicadas, como tiene que ver con la utilización, por ejemplo, de ciertos recursos alimenticios en poblaciones animales. Estoy pensando ahí a los monos japoneses que adoban lo que comen en el agua de mar para darle sal. O bien tienen que ver con la capacidad de percibir unas imágenes escondidas dentro de unas presentaciones gráficas concretas, como ha sido hecho entre Inglaterra y África del Sur. Yo traté ampliamente en otros títulos anteriores de estas colecciones de esta teoría, y mira, pues remito a los curiosos a estos trabajos, así como los varios libros de Sheldrake, de los cuales hablaba hace un momentito, que han sido publicados en castellano, si acaso quieren profundizar sus conocimientos sobre este tema en particular. Volviendo a nuestras reflexiones, todo parece indicar que funcionamos simultáneamente siguiendo por lo menos 2 sistemas organizativos diferentes. Uno es de tipo global y es el lugar a través del cual todas las opciones de interpretación en el sentido musical del universo se acoplan a un esquema general. El otro es de tipo local y tiene que ver con la aceptación o el rechazo de las limitaciones aceptadas a través de la interacción general, incluyendo todas las gradaciones posibles entre estas 2 posturas extremas. O sea que estamos permanentemente delante de una doble elección. O bien se acepta la totalidad de los mandamientos del gran sentir o del inconsciente colectivo, si prefieren, participando así a la aparente estabilidad del continuo en el cual nos encontramos, o bien se intenta acceder a la conciencia liberada que no acepta ninguno de estos pactos de fabricación del universo. En realidad, el examen de todo el material que nos han legado generaciones y generaciones de místicos y de exploradores del espíritu, bueno, es decir, de las realidades trascendentes en las cuales se desenvuelve este ser espiritual del cual al final estamos hablando. Decía de que las relaciones estas de místicos, de exploradores, de gente que ha tocado el trascendental, nos hacen captar que una vez llegado a la liberación interior, el ser provisto de conciencia trascendente, o si prefieren, el que alberga un pensamiento libre que le permite estar en contacto con la realidad en sí, tiene la inmensa libertad de focalizar su realidad en el nivel que más le convenga, sin que esto altere lo más mínimo la naturaleza de su conciencia. Este aspecto de la trascendencia permite, entre muchas otras cosas, de comprender cómo los seres que llegaron a este punto de fusión con el gran todo
han podido manifestar unas aptitudes inimaginables de libertad frente a las fronteras e imposibilidades que definen y limitan este mundo físico en el cual nos encontramos. Es así que, si nos interesamos por la historia, tanto de nuestra civilización como de cualquier otra de las que han aparecido, dejando huellas en este planeta, descubrimos rápidamente que nos hablan todas de místicos que levitan, que aparecen simultáneamente en varios lugares, que usan de manera patente una capacidad de visión a distancia o la conciencia del futuro, y cuando la visión del pasado, hasta en cosas aparentemente totalmente secretas y escondidas. La lista de las manifestaciones y hazañas increíbles de estos seres, y que van relatadas por las crónicas al hilo de los siglos, sería interminable, donde profecía, capacidades milagrosas y libertad absoluta frente a las limitaciones orgánicas o materiales son la norma. Cuando uno se acerca a la relación histórica de lo que podemos saber de las vidas de tales seres, el quedarse a boca abierta es realmente lo más habitual y lo más normal que podría pasar. ¿Qué es lo que manifestaron estos seres de excepción? ¿Cuáles son o fueron sus habilidades y en qué medida manifiestan diferencias sustanciales o cualitativas con las nuestras? ¿Podría ser que se trate solo de mentiras, de una acumulación de falacías, de unas invenciones repetidas a lo largo de los siglos y en todos los lugares en los cuales el hombre ha dejado la huella de su existencia? Bueno, llegados a este punto, creo que es necesario, además me sale de dentro, es necesario hacer un inciso, por dejar aclarada de una buena vez la controversia posible en cuanto a lo que acabo de mencionar. Mire, la abundancia de testimonios sobre los prodigios que se pudieron observar a lo largo de la historia es de tal magnitud que es verdaderamente imposible negar la realidad de los hechos de los cuales nos están hablando todos los que han redactado las crónicas estas. Y si llegábamos a tal extremo, el de negar esos datos que nos han legado, habría al mismo tiempo evidentemente que destruir la totalidad del legado histórico, ya que solo sabemos la historia de la especie humana, lo que nos queda a través de los testimonios, de los actos y de los escritos que han perdurado hasta nuestros días. ¿Cómo podríamos decidir que, por ejemplo, cuando los comentaristas nos hablan de las discusiones y actuación de tal o tal rey, están diciendo la verdad, y que cuando nos comentan los mismos que toda la corte, y esto implica mucha gente, asistió a la levitación de un santo en una iglesia, o cómo se nos describe con todo un lujo de detalles cómo se realiza una transmutación alquímica, nos están mintiendo? Este comentario, fíjense bien, que no es gratuito, ya que casi a diario estamos enfrentados, quiero decir con este plural, de que me incluyo en una cohorta de gente, que estamos frente a los fusiles de la oficialidad. Estamos enfrentados al enunciado de dictámenes emanados de una especie de tribunal perpetuo que juzga sin tregua ni tolerancia todas las cosas y todos los testimonios que de una manera u otra podrían hacernos dudar de la validez universal de los dictámenes del actual paradigma. Estamos actualmente sometidos a la terrible presión de una nueva Inquisición, una nueva y despiadada campaña destructora, dirigida en contra de todo lo que no está en conformidad con lo que pregonan los aparentes detentores del saber oficial. Fíjense, no dudo ni un solo segundo que la totalidad de los temas tratados en esta colección de reflexiones estará sometida a todas las críticas ciegas y destructoras que son clásicas en los últimos decenios. El tiempo de la inteligencia abierta, dedicada a la observación y a la meditación sobre la esencia de la vida y de la realidad, parece haber pasado al cajón de los recuerdos prohibidos. Basta con que un investigador, hasta ahora reconocido por las cúpulas del saber oficial, dedique su tiempo a buscar en una dirección no conforme con los dictámenes del poder que se intenta ejercer sobre las conciencias y las inteligencias,
para que inmediatamente esté echado afuera de la institución en la cual se encontraba. En el mismo instante en el cual alguna investigación hace tambalear la construcción elaborada para sostener el paradigma reinante, se desencadena una serie de reacciones de destrucción, de evicción y de desacreditación dirigidas hacia quien se atrevió a dudar de lo que tan oficialmente se declara que es la verdad absoluta. Las protestas en el nombre de la ciencia valen bien poco frente a esta marea de oscuridad que parece sumergir todos los intentos de ampliación de la conciencia del universo. Ya no se cuentan los directores de tesis o los encargados de investigaciones que han sido echados de sus puestos por haber osado interesarse en algo que no era científicamente correcto. Hasta en los niveles más rudimentales de difusión de la información se está abusando hoy día de expresiones como científicamente demostrado o bien probado y averiguado por científicos. Los que se sirven de estas locuciones para evitar cualquier discusión potencial acerca de sus afirmaciones están en realidad utilizando unos procedimientos de manipulación de los hechos que no hubieran renegado los más obsesionales y perversos de los inquisidores que mancharon la historia humana con las huellas sangrientas de sus actos. Tampoco basta con decir que uno que acaba de cometer un crimen contra el espíritu era convencido de obrar por el bien de algún otro, o bien que creía que eso era, la manera justa de proceder. Ninguna excusa puede nunca sustituirse a los hechos que intentan hacer perdonar. Claro, perdónenme este entusiasmo que me coge, pero la verdad es que yo no os pido de entrar en rebelión continua, y tampoco estoy esperando de que alguien siguiese seriamente una u otra presentación del universo y del hombre. Pero mi única esperanza es que escuchen todo y que tomen el tiempo de pensar y meditar de verdad hasta que encuentren el punto interior desde el cual podrán contemplar con serenidad y sin pasiones egóticas la inmensidad del universo y la inmensidad de los potenciales de la conciencia. Cuídense de las prisas en el momento de examinar cualquier cosa de la realidad universal, y esto que se trate de algo material y denso o de algo sutil e imperceptible, que se trate de algo que se pueda medir y pesar o de algo que solo se pueda sentir o intuir. Imagínense qué situación sería la de un hombre perdido en una isla desierta, faltando de fuego, y que cortaría a trozos un mechero en un intento de comprender cómo funciona. Al momento en el cual, suponiendo que estuviese provisto de una inteligencia sintética superior, llegaría a entender cómo funcionaba el mechero que acaba de desfosar, solo le quedaría un montón de pedazos absolutamente inutilizables. Cuídense de que esta situación, sin embargo, tan aberrante, tan insoportable, no sea la situación en la cual podrían estar inmersos, en la persecución ciega de lo que quieran de que sea la verdad. Después de este primer cassette que estoy acabando de grabar ahora, nos vamos a dedicar a examinar uno por uno una parte de los infinitos aspectos de la realidad universal. Pero claro está, que refiriéndome a lo que acabo de contaros, intentaremos no destruir lo que tenemos delante en el intento de acercarnos. De hecho, no se trata de ninguna exposición teórica hecha con el fin de afirmar algún tipo de preeminencia sobre otras lecturas. Fíjense bien también que tampoco estoy defendiendo una escuela, ni una teoría general. Solo os pido de que se observe, sin pasión, todo lo que tenemos a nuestro alcance en un intento honesto por captar de la manera más limpia y respetuosa lo que constituye y tiene que constituir la esencia de nuestras experiencias vitales.